Ya está. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues estamos aquí ya en Metacognitivos, en esta transmisión en vivo. Estamos comenzando. Su servidor Ricardo Torres, biólogo y coach también. Me muevo en la línea de coaching de desarrollo personal. Y por supuesto me acompaña mi buen amigo, el psicólogo Roberto Acosta. Roberto. Hola, muy buenas tardes a todos. Ya nos empezamos a conocer. Mi nombre es Roberto Acosta. Soy psicólogo clínico, perdón, y con especialidad en terapia cognitiva conductual y también terapia racional emotiva. Bien, pues hoy vamos a hablar acerca de lo que es estas diferentes, la hormona del cortisol Sí. y lo que es también la noradrenalina. Vamos a iniciar ahorita, ya casi, pues ya son las 6, falta un minutito apenas acá. Sí. No sé Creo que si el ya, ventilador, si quieres. sí, ahorita lo voy a mover un poco. Sí. Ahí está. Sí, y aquí los agarro todos modos las notas, nada más para ir leyendo previo. Bien, Bien. falta un minutito, vamos a esperar para que seamos puntuales. Bueno, mientras, pues vamos conociéndonos un poco más. Les Sí, decía que me he movido en la línea del coaching. sí, Sé que el día de hoy va a haber algunos psicólogos que se van a conectar. Les damos la bienvenida. claro. Y pues hay algo clásico, ¿no, Roberto? De que muchas veces hay una pelea entre el coaching y la psicología por el mal enfoque que hay. Algunos malos enfoques del coaching que hemos notado, Ajá, y se da ese tipo de discusiones de que no vayas al coaching, que mejor el psicólogo clínico. así es. Pero también tenemos que decir que hay muy buenos coaching, hay muy buenos formas de trabajar, y también hay muy buenos. El papel del coaching es muy diferente al del psicólogo clínico, porque el psicólogo clínico hace un proceso de psicoterapia más a fondo, Claro. y el coaching, pues tú que eres el especialista nos podrías hablar un poquito más. Bueno, así como tanto especialista, en eso andamos, ¿no? Sí, Pero viene con los años. Pero como coach, te puedo decir que esta disciplina del coaching jamás sí, pretende sustituir a la psicología. Es más, ni siquiera pretende igualarla. claro, Las metodologías son completamente distintas, sí, los enfoques y, por supuesto, el origen de cada uno de ellos es distinto. En términos generales y rápidos, el coaching es una herramienta, vamos, ni siquiera es tanto como una disciplina, es una herramienta sí, que te permite poder desarrollarte a través de descubrir el potencial que tiene cada persona, ok, ¿no? Entonces, la palabra coach se deriva del inglés antiguo de precisamente coach, que sí, se le llamaba así al que conducía un carruaje. bien, Entonces, hoy en día sería el taxista y es el que te lleva de un lugar a otro. ok, Entonces, el coach lo que hace es que te lleva desde tu punto de origen, desde el punto de vista emocional o lo que tú quieras abordar, sí, hasta lograr tu objetivo. ok, Ahora, como bien dijiste, no es una terapia. Ahorita me gustaría que nos dieras la definición de terapia, sí, pero el coach lo que va a hacer es que te va a confrontar con preguntas que le llamamos poderosas ya. para que logre... ¿Cuál podría ser una de esas? A ver, Bien, ya tenemos 4 en línea. A ver, ok. movamos un poco la cámara porque me dicen que no me veo. Sí, A dale ver, un a ver, poquito de... Creo que por ahí ya va a a ver. ser. ¿Me quieren ver? Hay que nos confirme, por Ahí favor, está, si, ya. si A ya se ver, ve un poquito más. A ver, ahí está. mi buen amigo psicólogo Roberto Acosta. Ahí está. A ver, creo que ahí Sí, estoy. Yo te digo. Ya estoy. bien. Entonces, te ¿Cuál serían decía, una de esas preguntas? por ejemplo, ¿no? Es muy habitual que las personas dicen, ay, el día está triste, está nublado Sí, y no me dan ganas de hacer nada, ¿no? Como que se asocian al ambiente. Entonces, así como que el coach diría, ¿y por qué te sientes así? Así que propiamente te conduce a que tú te lleves a preguntar, bueno, ¿qué tiene que ver el estado del tiempo sí. con mi estado de ánimo, En ¿no? psicología clínica, desde el enfoque de terapia cognitivo-conductual, le llamamos diálogo socrático o mayéutica socrática, que son preguntas de confrontación para romper argumentos. Así es. En este caso, romper el argumento del cual puede estar en un error la otra persona o a la que queremos ayudar. Bien, pues ya tenemos 6 conectados. Vamos a iniciar con el tema, ¿qué te parece? Vámonos a dar recio. Vámonos recio, ya tenemos 6. Por favor, les pedimos que hagan sus comentarios, hagan sus preguntas.
respecto al tema y también respecto a otras dudas que ustedes tengan, si están padeciendo ansiedad, si conocen a alguien que padezca ansiedad, si saben de algún familiar, también hagan sus preguntas. En caso de que aquí de lo que se hable no obtuvieron alguna respuesta de acuerdo a lo que ustedes están pasando, no importa, hagan su pregunta, elabórenla sin ningún miedo, nosotros la vamos a responder. No les prometemos que sobre la marcha, al final posiblemente tengamos de 15 a 20 minutos, Ricardo, igual la dinámica como el programa pasado, así es. Pero en el transcurso de la semana vamos a ir contestándolas. Les vamos a compartir las redes sociales que ya tenemos, por favor, Ricardo. Sí, claro, tenemos un canal en YouTube que se llama Metacognitivos TV. Okay. Ahí para que nos sigan, denle like, suscríbanse, ya saben todo este protocolo para que les lleguen las notificaciones y puedan estar actualizados en cuanto a nuestro trabajo, ¿no? A lo que hacemos, a lo que compartimos. Tenemos el podcast en Spotify también, nos encuentran como Metacognitivos. El icono es un cerebro. Color azul, ¿no? Ya es el que tenemos en el Facebook. Es el mismo que tenemos en el Facebook, exactamente. Okay. Y pues la página de Facebook que tenemos, que también es Metacognitivos, con la M mayúscula y la C de cognitivo también mayúscula. Y ahí nos pueden encontrar también. Ok, pues vamos a iniciar. El programa se llama Ansiedad, Noradrenalina y Cortisol. Es una segunda parte de lo que fue el primer programa hace 7 días. Vamos a complementar esa parte química a nivel de neurotransmisores, de también cómo se comporte, cuál es el resultado de estas hormonas o de esta hormona que es el cortisol y qué función tiene y también cómo las podremos contrarrestar y cómo nos afectan. Y una parte clave, anótenle por ahí, y Ricardo la trae ahí, es antiinflamatoria y inflamatoria. Porque esas dos palabras es la clave de cómo la persona que empieza a sentir ansiedad o que padece ansiedad o que tiene el trastorno de depresión es uno de los primeros síntomas fisiológicos que empieza a aparecer. Inflamación. Así es. ¿Sí? Y inflamación en una parte a nivel cognitivo, que ahorita lo vamos a ver, que es la parte prefrontal del cerebro, que es donde está la razón. Así es, exactamente. Iniciamos. Bueno. ¿Qué nos traes en la parte? Pues como tú ya lo mencionaste, ¿no? Habíamos hablado acerca de 3 elementos muy importantes. Sí. La noradrenalina, adrenalina y cortisol. Sí. Entonces se suele realmente confundir o a veces más bien hacer sinónimos noradrenalina con adrenalina. Ya. Pero la función es distinta. Por un lado, una es una hormona, que es la adrenalina como tal, y la noradrenalina es un neurotransmisor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo empieza? Bien. La noradrenalina es secretada directamente en el cerebro y es la que da la señal para que reciba la glándula suprarrenal, reciba la orden de producir adrenalina. La adrenalina empieza por el torrente sanguíneo y es la que empieza a mandar el mensaje de alerta. Es una alarma como tal. En todo el sentido es una alarma. Y todo sucede en fracción de microsegundos. Cuando interpretamos por medio de lo que vemos, o por medio de lo que escuchamos, o como hablábamos la vez pasada, la repetición constante, estos pensamientos rumiantes, y esa constante acción convencen a la mente de que estamos en peligro. Por lo tanto, cuando se viven situaciones similares a la experiencia dada, entonces se activa esa alarma. O al evento. Exacto, al evento. Y entonces se enciende esa alarma y empieza la adrenalina. Por eso se siente muchas veces el mareo. Se empieza a sentir sudoración, respiración entrecortada. Ritmo cardíaco acelerado. Exactamente, las palpitaciones aceleradas. Y a veces todo en conjunto, todo al mismo tiempo, ¿no? Y es lo que se le llama ataque de pánico, que generalmente dan ganas de salir corriendo. Habíamos dicho, retomando un poquito, que de la vez pasada, que la ansiedad se presenta en 3 formas. Huyes, o te quedas y peleas, o te quedas paralizado. Generalmente es huir, lo que ocurre. Habíamos dicho también que cómo manifestamos la huida
Cuando digo, es que ya no quiero estar en ese trabajo, es que ya no quiero estar con esa persona, es que la situación... Empieza la interpretación, ¿no? Exactamente. Y ahí empieza la segregación también de la adrenalina. De la adrenalina y Así de es. esta hormona que también les traemos, que es el cortisol. Así es. Que se desprende de las glándulas de suprarrenales también. Suprarrenales. Así es. Entonces, a mí en lo personal, sí, me interesa más la cuestión de la adrenalina. Ok. Porque ese es el punto, para este micromomento, Sí. es el punto cúspide con el cual oficialmente inicia la ansiedad. O sea, si hablamos de procesos, bueno, la ansiedad empieza desde que procesa la información, ¿no? Sí. Pero ya que se refleja como un estrés fisiológico, es con la presencia de la adrenalina. Sabemos que la ansiedad no es mala. No. Primitivamente siempre nos ha ayudado. Así es. Habíamos hablado hace 8 días Sí. que la ansiedad es una emoción natural que Un nos estado. ha permitido la supervivencia a través de la evolución, Claro. pero que cuando se vuelve una ansiedad generalizada o más que nada patógena, Sí. ¿qué es eso? Cuando el estrés externo se vuelve estrés fisiológico, ¿sí? Ok. Entonces ahí es cuando el cuerpo ya resiente todo eso, por lo que interpretamos como un peligro, o incluso, creo que no lo mencionamos la vez pasada, por emociones reprimidas. Creo que sí, cuando hablamos de los antecedentes, que Sí, veíamos sí. la época victoriana. Sí, Entonces, sí lo hablamos. sí, pero creo que no ahondamos tanto en esa parte, pero por emociones reprimidas. Ok. ¿Ok? Entonces, y ahí la adrenalina es la que hace esta función de activar la alarma, ¿sí? Y habíamos hablado también que erróneamente mucha gente cree estarle dando golpes a la ansiedad y venciéndola cuando consume algún medicamento, que a veces sí es necesario. Los famosos ansiolíticos, ¿no? Así es. Alprazolam, diazepam, Así es. clonazepam. Pero en realidad que te hice el comparativo que era igual que como cuando está un incendio Sí. y le damos de golpes a la chicharra, a la alarma para apagarla, pero el incendio sigue. Sí. ¿Qué quiero decir con eso? El verdadero problema es mental. Sí. Psicológico. No, así es, no es fisiológico. O sea, sí podemos hacer que vamos al doctor para descartar cosas, vamos al doctor, nos hacen un estudio de electrocardiograma, hacen análisis de sangre, Sí. y resulta que todo está bien. Entonces, bueno, es la ansiedad. Definitivamente se trata de eso. Esa es la parte importante, acabas de dar en el clavo, porque esa es la parte importante en que nunca nos hacen un examen, porque no la hay, de cortisol, de esa hormona. Normalmente esta hormona se detecta por los diferentes niveles que acabas de mencionar, de ansiedad, de cómo se comporta la persona. Y hay una parte muy interesante que ahorita la vamos a tocar, que se llama intoxicación por cortisol. Entonces, hay una doctora que habla acerca de eso, la doctora Marian Rojas Estape, que tiene un libro publicado, por ahí se lo vamos a compartir, pero ella trae conocimientos frontera. ¿Qué son conocimientos frontera? Son conocimientos que están a nivel doctorado, que están saliendo apenas a la luz y que empiezan a tener un reconocimiento, pero que empiezan a tener pruebas, bases científicas muy palpables, en el cual no se están hablando a la ligera y que empiezan a dar resultados. Puede variar, como toda investigación, pero sí es importante revisar cómo lo está planteando ya y cómo lo estamos conociendo también en los diferentes artículos que tú traes ahí, descargaste de algunas páginas de investigación. No sé si nos quieras comentar algo. Claro que sí, vamos para allá. Pero fíjate, antes por aquí les quería comentar acerca de la vulnerabilidad que como personas sensibles, cómo se perciben o cómo se autoperciben. Y como siempre vamos a iniciar con esta frase, como el programa anterior. El punto estratégico de la ansiedad se basa en la evaluación que la persona tiene de sí mismo y de sus propios pensamientos. La persona cree que son afirmativos y que ya los da por hecho y que es una realidad para los demás y para el entorno donde se encuentra. Y siempre la persona los da por hecho sin antes confirmarlos. ¿Sí? Yeah. Entonces, esta es la parte esencial, el punto estratégico de cómo se mueve la ansiedad a nivel psicológico, en cómo la persona siempre se está percibiendo de manera vulnerable.
y hay un pensamiento no funcional que está rondando, que tú decías que es el pensamiento rumiante, el pensamiento automático o también pensamiento bucle. Esta nueva tecnicismo de bucle, pensamiento bucle, lo traen la nueva ciencia que se llama la neuropsicología. Okay. Y ese pensamiento bucle, pero es lo mismo que es pensamiento rumiante, pensamiento automático, como lo manejan diferentes psicoterapias. Pero bien, vamos al artículo que traes. Ok, bien. Básicamente, bueno, el artículo me da soporte para el tema que quiero tratar el día de hoy. Sí. Quiero hablarte sobre técnicas de relajación para reducir el estrés. Yo estoy seguro que nuestros amigos psicólogos que nos acompañan sí. Seguramente conocen N cantidad de técnicas. Sí. Y pues quiero hacer este aporte, ¿no? A lo mejor para algunos va a ser nuevo, para otros a lo mejor no. Espero que igual sirva. Voy a empezar con que aprender las técnicas de relajación y de respiración es altamente importante. ¿Por qué? Porque evidentemente nos ayuda a reducir el nivel de ansiedad, ¿no? Que se puede generar por las situaciones que vivimos de manera cotidiana. Y aquí pues es lo que hablábamos, ¿no? Esa ansiedad natural, pero que se puede volver patológica, ¿no? La normal, sí. la de reacción normal y se vuelve a volver a normal, ¿no? Así es, okay. Por la constancia que ya hablamos de tanto pensamiento. Okay. Bueno, el objetivo de estas técnicas, como ya lo mencioné, pues es el reducir la activación general de nuestro organismo. Ya. Sí, o sea, llevarnos al estado de relajación, ¿verdad? Sí. Entonces, tenemos que, en esto se ha visto que la forma de respirar es la base. O sea, la forma de respirar, insisto, es la base. La respiración tiene mucho que ver. Sí, la forma en cómo lo estamos haciendo nos indica si somos personas estresadas, sí. Si somos personas que, como dirían en el misticismo, estamos elevados a otro plano, ¿sí? ¿Por sí. qué? Porque vamos a ver que hasta el poder respirar adecuadamente sí. nos va a permitir cambiar nuestra manera de pensar incluso. Bien, sí. Entonces, existe básicamente, voy a partir con dos formas de respiración. La primera que es clavicular. ¿En qué consiste? En que la respiración se centra en el movimiento de las clavículas. Ok. Ahora, esa respiración corta y repetida, sí. Eso le indica a mi cerebro, hay peligro. Okay. Y si estoy corriendo, es del tipo de respiración que hacemos cuando estamos escapando, y eso activa precisamente todos estos niveles de ansiedad resumidos en que... Y ahí se activa la adrenalina, la noradrenalina. Así es, exactamente. Ahora, el otro tipo de respiración. Antes, fíjate que es importante, esa parte que refieres tú de respirar clavicular de manera rápida, en términos médicos les llaman taquipnea. Ya, y esta parte de respiración rápida no nos ayuda. La otra sí, la que hablabas al principio, ¿no? Así es. Okay. Bueno, esta respiración clavicular evidentemente también tiene su aplicación, sí. ¿no? Que también te sirve para, en algún momento, recuperación después de un desgaste físico, como el caso de los atletas, ¿no? Ok. Pero el otro tipo de respiración del cual te quiero hablar, que dirían por ahí, como veíamos en un comercial hace tiempo, este es el buenas. A veces el buenas. Este es el buenas. La respiración diafragmática. Ok. ¿Sí? Varios la conocen. Que como su nombre lo indica, es a partir del diafragma, ¿no? ¿Tiene base científica esta? Sí, por supuesto. Ok. Hay un artículo, me comentabas. Así es. Ok. De hecho, te lo mandé para que a nuestros amigos nos los compartas ahí en el Drive. Es muy importante. Así es. Háblanos de esto. Bien, la respiración diafragmática es una técnica que nos permite maximizar la capacidad pulmonar, favoreciendo una óptima oxigenación sanguínea. Sí. Y esto de la oxigenación es clave. Sí. Definitivamente es clave. Ahora, ¿cómo empieza? ¿Cómo aplico esta técnica? Okay. Bueno, lo primero es tomar aire por la nariz, por supuesto. Malamente y de mala costumbre muchos respiran por la boca. ¿En el momento de crisis? Sí, también, y de forma cotidiana, ¿eh? Okay. Por eso son más susceptibles a caer en ansiedad. Entonces, tomamos el aire por la nariz, lenta y profundamente. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Mientras se cuenta hasta 2. O sea, 1, 2. ¿Okay? ¿Mantienes? Y entonces voy a soltar después
por la misma nariz, no voy a sacar por la boca, por la misma nariz, exhalo. Entonces, voy a hacer el ejercicio completo. A ver. Enfócate más para que te vea la cámara. Bien. Acércate más. Así. Entonces, a ver, me voy a acercar. Voy a respirar por la nariz contando hasta 2. En la mente, obviamente. Y después, 4 voy a sacar. Entonces es 1, 2, 1, 2, 3, 4. Okay. ¿Sí? Había dicho en la plática anterior que la adrenalina tarda aproximadamente entre 2 y 5 minutos para metabolizarse en la sangre. Okay. Si nosotros mantenemos esta respiración mínimo 1 minuto, logramos empezar a hacer que el sistema parasimpático vuelva a funcionar, vuelva a tomar el control. Este es el que necesitamos. Exacto. Recordemos que en el estado de ansiedad que inicia con el ataque de pánico, ahí toma el control el sistema simpático. Nervioso simpático, sí. Así es. Ya hablamos de eso en el anterior, amigos, pues ahí vean el video de la sesión anterior. Sí. Y entonces vamos a ver allí que el sistema parasimpático empieza a tomar el control de la situación. Ok, a ver, me estás diciendo que esta respiración diafragmática, haciéndola correctamente, en la forma como lo estás diciendo, anula más rápidamente y se metaboliza o desaparece la adrenalina. Así es, así es. Ok. Y esta es una técnica milenial, ancestral, que se practica en Asia principalmente, el Tíbet, la India. El yoga es común que hagan este tipo de respiraciones. Bien. Existen cientos de variantes de respiraciones, ahorita te voy a hablar un poquito de eso. ¿Qué se estimula exactamente con esta respiración diafragmática? Algo me decías, ¿no? Pero así es. A ver, precisamente, coméntalo. Mira, retomemos un poquito. Cuando estás en plan de huida, vamos, inciso A, piensas en comer. Inciso B, piensas en huir del peligro. Inciso C, ninguna de las anteriores. ¿Cuál es la buena? O sea, huyes. Huyes. Lo que menos piensas es comer. Sí. ¿De acuerdo? Ahora, quiero que pienses cuando estás de vacaciones o aquí con tu familia, teniendo un buen momento de comida. ¿Estás estresado o estás relajado? Se supone que debes estar relajado. Sí, o sea, por eso te calificas. Tienes un buen momento. Sí. Ajá, entonces si tenemos un buen momento que tú dices, ay, qué padre me la estoy pasando, definitivamente es porque tu cuerpo está relajado, tu mente está relajada. Tan así que por eso pudiste verbalizarlo, ¿no? Sí. Ay, qué padre me la estoy pasando, ¿no? Entonces, cuando estás comiendo, cuando te estás alimentando, no piensas en huir. No. Todas tus alarmas están nulas. Sí. Entonces, tu sistema nervioso parasimpático tiene control. Está funcionando al 100, ¿sí? Porque estamos hablando que implica a la función digestiva. Bueno. Estás dándole de comer al segundo cerebro. Exactamente. ¿Y qué implica eso? Hay movimiento de intestinos, ¿sí? Ok. Bueno, cuando tú respiras de manera diafragmática, y esa es la segunda parte que quería decir, tienes que ponerte, para corroborar que lo estás haciendo bien, tienes que poner una mano en el abdomen y otra en tu pecho. A ver, ok. De manera entonces, para nuestros contactos. sí, claro. De manera entonces que cuando yo respiro tengo que inflar el abdomen. Y cuando exhalo tengo que apretar el abdomen sacando todo el aire desde el interior. Ok. Y el pecho no se tiene que mover. La mano que está en el pecho no se tiene que mover. Eso me va a indicar que lo estoy haciendo de manera correcta. Bien. Y por supuesto acompañado de pensamientos que sustituyan los negativos. Claro. Después de que te llevaste el susto de tu vida, que por eso se activó el ataque de pánico, pensamientos como, ya va a pasar, así como vino se va a ir, ya voy a estar mejor, esto solo es un momento. Estoy en un lugar seguro. Estoy en un lugar seguro, ahorita voy a continuar con lo demás, y no sé el contexto de cada quien, ¿no? Es identificar inmediatamente lo positivo. Okay. Ahora, cuando estoy haciendo el movimiento del abdomen, estoy moviendo también los intestinos. Fíjate que otra parte fue interesante ahí, que ahí tú mismo te puedas interrumpir y decir, soy fuerte, lo voy a poder superar, que quites de ti esa revalorización de que eres vulnerable a que te pueda pasar algo, como lo decía en la frase. Ok, así es, pero lamentablemente mucha gente lo hace hasta cuando ya está en el momento. Sí. Pero esta idea, este ejercicio,
no sé, vamos a llamarle este método, esta técnica, Técnica, claro, es una técnica. funciona a lo largo de que yo todos los días esté haciendo esa sustitución de pensamientos, Sí. en la que esté alimentando mi mente con pensamientos positivos, y por ahí habrá, como lo dije la vez anterior, alguien que me diga eso de los pensamientos, de pensar positivo no sirve. Bueno, o sea, es que toda la vida lo has hecho, nada más que del lado contrario, por eso estás en la condición que estás. Claro. Entonces, porque has estado alimentando tu mente con pensamientos negativos. Y tan así funciona que te llevó a la ansiedad. Ahora, ¿qué pasa si le das el lado contrario? Si empiezas a hacer la reversa y empiezas a pensar de manera positiva. Por supuesto que esto no se consigue con pensar todo un día, 5 minutos ya pensé positivo y ya, ¿no? Ya me llevé mi dosis, no. O yo ya pensé de manera funcional, ¿no? Es a cada momento y todos los días. Okay. Después, en el siguiente programa te voy a hablar de los momentos exactos Sí. en donde puedo reprogramar mi mente para eso. Ok, bueno, entonces, pones la mano en la respiración diafragmática de esta manera. Así es. ¿Y la otra? En el pecho. En el pecho, ok. Entonces, retomo esta parte que Sí. me quedé. Cuando estoy moviendo los intestinos, Sí, anótenle bien, se mueve un nervio Sí. que se llama el nervio vago. ¿Ok? Sí. Se mueve el nervio vago. Entonces, este existe, ahí está. por supuesto, Ok, este nervio vago va desde la conexión al cerebro hasta la parte del abdomen, propiamente conecta con el estómago. correcto. ¿Qué pasa en el nervio vago? Toda la cantidad de información que se reparte por el cuerpo. Porque el nervio vago, ahorita te voy a hablar más a detalle de él, Sí, solamente cuando hay movimiento de intestinos, sí. entonces el nervio vago manda mensaje al cerebro, estamos tranquilos. No hay peligro. No hay peligro, exactamente O porque... hay un momento de satisfacción. Sí, porque equivale a como cuando estás comiendo. Ok. Entonces, cuando estás comiendo, el cerebro interpreta, estamos tranquilos. Ok, fíjate que otra parte que yo investigué ahí, y lo acabo de mencionar, que el sistema digestivo, o esta parte de los intestinos, es el segundo cerebro. Tú también me lo comentabas. Así es. Bueno, investigué que del 100, el 90% que produce el cuerpo una sustancia que se llama serotonina, Ok. que es la sustancia de la cual nos produce placer, tranquilidad y regulación de las emociones, Así es. se da el 90% en el estómago. Así es. Por eso cuando come uno, dice, está como este dicho muy popular mexicano, barriga llena, corazón contento. Exacto, Porque, sí. sí, No se equivocaban nuestros papás, nuestros abuelos, ¿no? Sí, sí. Cuando lo mencionaban ahí. Así es. Entonces, esta técnica de la cual te acabo de hablar Sí. permitirá disminuir considerablemente las sensaciones desagradables. ¿Cuáles son esas? Mareo, taquicardia, respiración entrecortada. Sí. ¿Sí? Entonces va a permitir reducirlas o incluso hasta eliminarlas. Toma nota. Tenemos el trabajo de Rodríguez Medina y compañía en el 2018, que son Rodríguez Medina, un psicólogo de la Facultad de Psicología de la UNAM, De la UNAM, ok. en compañía y con colaboración con otros investigadores también del Politécnico Nacional. Ah, mira. En ese año 2018 elaboraron un trabajo con 22 estudiantes de ambas instituciones, tanto de la UNAM como del Politécnico, Sí. y los llevaron a una inducción de estrés por medio de una prueba de estrés social de Trier, sus siglas en inglés TSST. Ok. Ajá. Entonces, esto lo llevaron en 4 fases. Primero era los estudiantes llevarlos al reposo, a una sala de reposo, Sí. y en espera de 5 minutos. Después los llevaban a un cuarto donde había 3 jueces, Ujú. ¿sí? Y ahí por 5 minutos, por 5 minutos tenían que preparar un discurso del por qué son los buenos candidatos para su trabajo ideal. Después tenían que exponer ese trabajo ante esos jueces, los cuales no emitían ninguna emoción a través de las gesticulaciones. ¿Sí? Ok. Los jueces estaban sin ninguna emoción. Sí, por supuesto. O sea, ellos no expresaban asombro, no expresaban tampoco desagrado, o sea, simplemente se mantenían neutros, así, inertes en ese sentido, ¿no? Ok. Después, pasada esa exposición, tenían que hacer un ejercicio aritmético en el cual tenían que ir restando de 17 en 17
empezando por la cantidad de 1021 y hacia abajo ir restando 17, ¿no? Ok, que no es fácil. No, y cuando se equivocaban, tenían que volver a empezar. ¿Ok? Y ahí los estaban metiendo a este ciclo, Exacto. bucle de estrés, ¿no? Exacto. Entonces, al final, estos 22 estudiantes se dividieron en dos grupos. Sí. Los que estaban experimentando el estrés durante la prueba ¿Ya? y los que lo habían experimentado y cómo estaban procesándolo ya después de la prueba, ¿no? En ambos casos se encontró que los niveles de estrés eran altísimos. Ok. ¿Sí? Sin embargo, en el grupo número 1, que era durante la prueba, se vio, lo que dijiste al principio, la presencia de citoquinas, Citoquinas. que eso induce a la inflamación. De todo el cuerpo. Así es. Pero se puede centrar en un órgano determinado. Por ejemplo, ¿has escuchado hablar de la colitis nerviosa? Sí, claro que sí. Entonces, eso Se inflama el también, intestino. eso también puede ser causa de ansiedad. Cuando se inflama el intestino, tenemos ahí presencia de ¿Y citoquinas. si le sumas la alimentación? Y es que ahí es otro capítulo Pero que más después adelante, vamos a hablar. más Sí, adelante. claro que sí. La Sí. alimentación es básica para esto también. Entonces, ¿de qué te estás alimentando? Es como tu cuerpo está respondiendo. Claro. ¿Sí? Entonces, volviendo a este punto, la inflamación se empieza a presentar y se hace evidente en algún órgano en algún momento. Te dije la vez pasada, hace 8 días, que la glándula cerebral, la amígdala, cuando se llega a inflamar, es la que empieza a producir de manera alocada cortisol y noradrenalina. Sí, exacto. Ahí vamos a hablar ahorita de esa Exactamente. parte. Entonces, esto es inducido, como acabo de decir, por estrés. Okay. Y esto fue lo que observaron en este experimento, que después de que aplicaran la respiración diafragmática, este grupo de estudiantes, Sí. encontraron que sí se disminuía los niveles de estrés, pero no la inflamación. O sea, la inflamación quedó ahí por varias horas o días. Así es, sí. No especifica en el artículo cuánto tiempo, pero en el momento de tomar el resultado, o sea, seguía la evidencia de inflamación, seguía la presencia de citoquinas en un nivel alto. Estas citoquinas, para nuestro público, Sí. son unas... es una sustancia. Sí, o sea, son estructuras que se forman en la célula Ajá. y que precisamente meten a lo que se le conoce como estrés celular. Ok. Exactamente. Exacto. Y a la larga, pues bueno... Empiezan a inflamar cierta parte de cada organismo. En este caso, Exactamente. como puede ser el colon, que es toda la parte del intestino. Así es. Ok. Entonces, para los amigos que ya les interese más a detalle este experimento, ahí está la cita y Ok. se va a subir ese Sí, voy a subir el link. artículo en el Drive. No, ese lo podemos subir a los No sé. comentarios. A los comentarios los podemos subir. ¿De acuerdo? Igual lo pueden solicitar y con gusto se les envía. Ahí está el artículo. Y bueno, entonces lo que te decía, se disminuyó la actividad simpática Sí. después de llevar a cabo la respiración diafragmática asociada al estrés agudo. ¿De acuerdo? Perfecto. Ahora, no sé si quieres comentar algo antes de Sí. que pase a la siguiente. Fíjate que respecto a eso, hay muchas preguntas que nos llegaron al inbox después del primer programa, y eso sí, y va muy de acuerdo a lo que acabas de comentar. Sí, Y fíjate que te quiero leer una. Aquí dice, antes de esta pregunta, voy a plantear una situación. En este momento estamos aquí dialogando en el programa. ¿Y qué pasa si empieza a vibrar el vidrio y uno de nosotros dice, está temblando muy fuerte? ya. En automático hay una reacción de nuestro cerebro que manda a segregar una sustancia que se activa, Sí, hace que nuestro cuerpo entre en un momento de supervivencia, sí, y esta sustancia se riega por todo nuestro cuerpo. Nuestros músculos se tensan, así es. el corazón empieza a bombear más oxígeno, más sangre, el ritmo cardíaco se eleva, la parte prefrontal de nuestro cerebro, que es la parte donde está la razón, donde están las acciones, donde están los pensamientos, la forma que tenemos que reaccionar de manera adecuada, Sí, se nubla
porque la parte prefrontal de nuestro cerebro es muy sensible, hipersensible, puedo decir yo, a esta sustancia que se llama cortisol. ¿De acuerdo? Entonces, la pregunta que viene a esto, aquí hay un miedo, aquí hay una reacción de supervivencia normal, porque está temblando, porque está pasando algo, porque puede suscitarse algún problema, Así es, porque no sabemos cuál vaya a ser la magnitud y tenemos que reaccionar de acuerdo a esa situación. así es. Pero ¿qué pasa con ese 90% de pensamientos? Cuando estás en tu casa, estás tranquilo, no pasa nada, pero estás pensando, ¿y si? Mm. ¿Y si mañana me corren? ¿Y si tengo un accidente? ¿Y si todos esos... Y si no consigo el dinero, y si no consigo el dinero, y si mi entonces esposa se da cuenta. entras en un estado estacional de cortisol y la pregunta que me dicen es la siguiente. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué me siento, por qué experimento o tardo varias horas Ajá. en desaparecer del todo y tarda en regresar mi cuerpo a un estado normal? Bueno, dentro de todo, Sí. digamos que Después de un evento, sí. Sí, claro. Dentro de todo esto, digamos que también es una cuestión natural que el tiempo que se lleve la recuperación. Y el desechar. Así es. Ahora, quizás la clave de eso del por qué tardó, bueno, yo le haría la misma pregunta a esta persona, ¿qué tanto estás tardando en realmente cambiar tus pensamientos? Reaccionar, ¿no? Sí. O hacer la técnica que decías. Sí, pero bueno, pensamos que pues, no está aplicando la técnica porque por eso Sí. está experimentando este malestar. Ok. Entonces, en medida que puedas ir sustituyendo esos pensamientos que originaron esto, entonces es como vas a ir teniendo tu recuperación. Yo te decía hace 8 días que, retomando que la adrenalina, en esta función biológica, Sí. la adrenalina tarda de 2 a 5 minutos en metabolizarse, Sí. pero ¿qué pasa si yo estoy todo el tiempo, ¿no? Está temblando y se me va a caer el techo. O fuego, ¿no? Ajá, y termina el temblor y empiezo. ¿Y cómo estará mi mamá? ¿Y qué le pasó a mi vecino? ¿Y qué tal que sí? Y entonces empieza la película, y empieza la película que se llama ¿Y qué tal si? ¿No? Ajá, ¿y qué tal? Sí, entonces, claro. de modo que la adrenalina, en lugar de estar 5 minutos en tu corriente sanguíneo, pues se prolonga 10 minutos, media hora, 1 hora, 4 horas, un día, una semana, un mes. Y aquí ya estamos hablando de una intoxicación también de cortisol, de lo que yo les traigo. Porque este cortisol libera estas citoquinas, o hace que estas citoquinas en las células, y esas citoquinas decíamos que inflaman ciertas áreas y ciertos órganos en nuestro cuerpo, Sí. y también a nivel en nuestro cerebro. Puede Así llegar es. a una inflamación. Quienes experimentan más este tipo de inflamación son las personas que padecen un trastorno de depresión mayor. No quiere decir que los que padezcan ansiedad no, pero principalmente ellos experimentan un proceso de inflamación mucho más. Entonces, este proceso de inflamación, yo antes quería hacer una pregunta: ¿dónde se une el cerebro y el cuerpo? ¿Cuál es el núcleo? Y la parte de esto es el cortisol. ¿Por qué el cortisol? Bueno, Sí. porque el cortisol, cuando tú entras en un estado de vigilia, Ajá. en el que estás constantemente y si o qué tal si, entras a segregar esta hormona de cortisol y empiezas a disociar el sistema inmune con el sistema parasimpático. Ya. Se disocia y este cortisol ya no segrega de manera cíclica, porque es una hormona cíclica que por las noches empieza a ser bajita, es bajita en el cuerpo para que te deje dormir, Exacto. y allá como cuando ya empieza a amanecer, empieza a subir, porque es la que te va a levantar, Así es es. la que te va a despertar, y ya por el día empieza a bajar otra vez para que te deje hacer todos tus labores del día, trabajo, ir a dejar a la escuela a tu hija, desenvolverte, ir y venir. Pero ¿qué pasa en estas personas que constantemente están en un estado de ansiedad? Llámese el trastorno que sea, ansiedad generalizada, ansiedad social, trastorno por pánico,
angustia, hay una intoxicación constante en que el cortisol no baja. Es constante y produce esta inflamación a nivel casi 70% de nuestro cuerpo. Se da más en nuestro sistema digestivo por la conexión que tú mencionabas hace un momento entre el cerebro y el intestino. Sí. Bueno, otra parte importante también es la parte prefrontal, que es la parte que se inflama también en esos momentos. El 90% de los casos que nos preocupan nunca suceden. Sí, claro, y hasta creo que más, ¿no? No, más, pero casi, vamos a decir 90%, no vamos a hablar de más porque sí, no, pues, decir el 100 no vamos a volver todos locos, ¿no? No, pues, ¿Cómo podemos pensar? No, sí, préstenme su vida, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa cuando estoy en esta parte, en este pensamiento bucle, o en este pensamiento intrusivo, o en este pensamiento automático? Bueno, lo que pasa es que inducimos al organismo a un estado de alerta mantenido, y así lo menciona también la doctora Marian Rojas Tape, que es la que tiene estas investigaciones de conocimiento frontera, y entramos en esta parte de intoxicación del cortisol. Y el sistema nervioso simpático entra en control de... Así es. ¿Sí? Y deja fuera al parasimpático. Y el que estamos buscando que entre en control siempre, o casi siempre, es el sistema nervioso parasimpático. Así es. Bueno, este estado de estrés mantenido o de alerta mantenida modifica el sistema inmunológico. Claro. Modifica a tal manera de que tú ya lo mencionabas, primero, colitis, ¿qué? Nerviosa. Colitis nerviosa. Entonces, esto sí me parece muy interesante porque de los pacientes que a mí me han tocado atender, siempre a la hora de hacer la entrevista inicial y durante la segunda entrevista, estos aspectos salen te los llegan a mencionar, o por protocolo los tienes ahí en tu documento de entrevista inicial y los empiezas a preguntar, ¿no? ¿Por qué? Porque también como psicólogo, un psicólogo tradicional a lo mejor no lo pregunta, pero en este caso aquellos que sí van a ser una parte integral de lo que va a ser su tratamiento o su proceso psicoterapéutico, sí, es importante conocer esos aspectos, porque entonces van amarrando más la hipótesis diagnóstica. Claro. ¿Sale? Y nos permiten a nosotros como psicoterapeutas pues avanzar más en el proceso. Bien, esa es la parte que te quería mencionar, es la parte que quería aportar del cortisol, pero no se queda ahí. Okay. ¿Has escuchado hablar de esto, de lo que llamamos la famosa microbiota? Sí, por supuesto, lo que antes le decían flora intestinal. Flora intestinal. Sí. Sí. Y yo me acuerdo cuando entré a la facultad, sí, cuando estudié la carrera de biología, nos decían eso, ¿no? Esto no es flora intestinal, se llama microbiota. Okay. Sí, porque pues es una microvida. ¿No? Pues sí, no, jamás puede ser flora porque pues no es una flor, ¿no? No son vegetaciones, ¿no? Pero se le llamaba así porque tenía físicamente algunos aspectos como tipo vellosidades, ¿no? Sí, sí. Y estas vellosidades absorben ciertos nutrientes, ciertas proteínas. Bueno, dice que la investigación de la doctora Marian dice que esta flora o esta microbiota y estas vellosidades en el intestino se inflaman tanto que ya no empiezan a absorber los nutrientes y las proteínas adecuadas. Ajá. Y empiezan a absorber cualquier tipo, y sabemos que esto va al torrente sanguíneo, va a diferentes partes de nuestro cuerpo, y por ahí también la alimentación es la parte importante de que juega en toda esta parte de una persona que empieza a sufrir ansiedad sostenida, una alerta sostenida. Entonces, esta es la parte que yo te quería mencionar del cortisol, pero también te quería mencionar sí, cómo se comporta. No sé si traes algún artículo más, me dices que traes un artículo más. Pero ahorita más adelante, porque voy a hablar de otra variante de una técnica de respiración. Ok. Bueno, mientras vamos leyendo las preguntas por aquí, son las 6:42, tenemos 10 personas conectadas, 9. Por aquí las estoy Bienvenidos viendo a todos, y pues esperamos que a ver si participan haciendo preguntas o comentarios, también se valen, por supuesto. Preguntan por aquí que si Heréndida Gómez, ¿el secuestro amigdalar es real? Sí, sí es real. Yo lo he estado
revisando en la neuropsicología, a nivel neuro sí existe, sí se da, y la doctora Marian Rojas habla de eso en su libro. Por ahí les vamos a compartir su libro para que lo puedan leer y lo puedan analizar, ya que trae referencias bibliográficas de todas sus investigaciones. Nos pregunta también que, a ver, ya no alcanzo a leer acá. Bueno, esa es la pregunta, es que el secuestro amigdalar es real. Sí es real, ya lo comentamos. Bueno, vamos a ampliar un poquito más si quieres de esto. Sí, adelante. Le voy a hablar un poquito más y cómo lo habla la doctora, ¿no? Captó completamente tu atención el cortisol, ¿no? Por Sí. Sí, claro. Yo lo tenía más asociado, hace tiempo había leído sobre el cortisol, y cuando digo hace tiempo, pues me refiero por lo menos en los últimos 5 años. Sí, ¿qué sabías ahí? Y lo asociaba más a la depresión, ¿no? Lo asociaba como más a la depresión, incluso al incremento del peso corporal. Sí. Que había leído que una persona que está en depresión genera más cortisol. Sí. Y eso aviva también la tendencia a comer más. Por eso te comentaba hace 8 días, ¿no? Es que el comer más no es por ansiedad, se presenta más por depresión. Y por ahí tengo un dato que también vamos a hablar después de ese tema también, de qué tan importante es dormir realmente. También. Porque cuando tú no tienes una buena noche, es decir, que dormiste 4 horas, 3 horas, al otro día generas una resistencia a la insulina. Y eso dispara tu nivel de glucosa en la sangre y por supuesto también que puede incrementar tu peso corporal. Oh, mira, esa parte es interesante. Hay una resistencia a la insulina entonces. De hecho, sí, así es. Entonces, y es una resistencia a la insulina por parte del hígado. Entonces, muchas personas que se trasnochan, que duermen muy poco, pueden desarrollar hígado graso. Mira. Y a eso anídale lo de la alimentación. Y hablar de hígado graso, también hay una intoxicación en el hígado. Así es. En el gimnasio, pues nos dice siempre el instructor, ¿no? De que pues duerman bien. Hay que dormir bien porque eso también te ayuda a recuperar tu tejido muscular. Te ayuda a incrementar el músculo después de haber hecho ejercicio. Sí. Es clave el poder dormir bien para mantener tu masa muscular y la regeneración completamente de las fibras musculares que se rompen cuando trabajas brazo, pierna. Por eso duele, ¿no? Porque se rompen esas fibras musculares, entre otras cosas. Pero durmiendo se regenera todo eso, te recuperas. Sí. Ok, fíjate. Bueno, nos preguntaban aquí del secuestro de la amígdala. Sí. Vamos a dar respuesta, vamos a comentar. Este secuestro que nos pregunta, ¿el secuestro amigdalar es real? Sí, es real. Te voy a comentar cómo es que se activa, cómo es que se trabaja, o sea, cómo es que se manifiesta en nosotros, ¿no? Adelante. Te leo un poco. Dice, es un estado fisiológico que todos y todas hemos sentido en la vida. Se refiere a los momentos que vivimos emociones tan fuertes y que nos hacen reaccionar de la manera menos racional. ¿Qué es esto? Esto pasa mucho en pacientes con una desregulación emocional. ¿Y qué es desregulación emocional? Que no hay un entrenamiento y que aparte biosocialmente vienen predispuestos a esta falta de regulación emocional. Lo que tú y yo o lo que otras personas puedan entender es como el umbral del dolor. ¿De acuerdo? Pasa lo mismo en este secuestro amigdalar. En el umbral del dolor, como ponerlo como ejemplo, tú sabes que si te hago así, tu umbral es diferente al mío. Así es. Posiblemente a ti no te dolió, pero si tú lo haces igual, de la misma forma conmigo, a mí sí me puede doler más. A ver, tantito te voy a interrumpir. Creo que ya ve para dónde va esto. A ver. Como tú usaste la palabra entrenamiento, entonces yo puedo resistir más el dolor, tengo un mayor umbral de dolor, porque me he sometido precisamente al dolor, y eso me ha, de alguna manera me ha cauterizado, me ha hecho tener una especie de callo que me permite soportar más el dolor. Va por ahí, más o menos. Pero ¿qué pasa? Porque eso se da a nivel neuro. Bueno, a nivel neuro la persona lo percibe
10 o 15 o 20 veces más de lo que lo puede percibir un neurotípico. Que es un neurotípico? Una persona normal, Sí, claro. que no tiene un estado de ansiedad, que solamente reacciona de forma normal a una situación en que, pues, como hablábamos, fuego, terremoto, temblor, pues se activan todas estas partes de las sustancias de adrenalina y cortisol, pero después empiezan a bajar y no se queda de manera estática o mantenida esta intoxicación o esta ansiedad. Bueno, en estas personas no. Cuando hay una reacción, como que si ya estuvieran predispuestas, Ujú, ¿sí? de acuerdo. A nivel psicológico o a nivel terapia, pasamos más por las partes, las ideas irracionales. Y cuando ya el paciente o la persona entra en un proceso psicoterapéutico, esta parte que te mencionaba del umbral de dolor es un entrenamiento también para saber atender e identificar cuáles son tus estímulos que te estresan o que te causan algún tipo de reacción en el que tú debes de conocer tu cuerpo. Porque es un entrenamiento, Claro. ¿sí? Entonces es reducir, llevar a la persona a una regulación emocional. ¿Y cómo se hace? Como tú lo mencionabas, se hace con técnicas de respiración, con técnicas de relajación, con detectar de manera correcta lo que son los gatillos, decimos, por ahí lo menciona bien y nos enseñaba nuestro maestro Humberto Lacorte en el diplomado, los famosos gatillos que disparan esta reacción emocional de manera, vamos, yo le digo, sobredramatizada, ¿no? Ya. ¿Ya? Entonces, esto es el secuestro amigdalar, sí existe y se da de esta manera. Bueno, sí, definitivamente creo que sí. Y como lo comentamos la vez anterior, pues he sido una persona que ha pasado por algunos periodos de ansiedad Sí. bastante significativos. Y sí, claramente ahora en mi estado de lucidez, luego de la ansiedad, es que recapitulo luego esos momentos o los analizo de esa manera Sí. y me doy cuenta que sí hay una sobredramatización Sí. de las situaciones, ¿no? Okay. Y las personas que somos ansiosas, es como que la tarjeta de presentación, o sea, todo el tiempo sobredramatiza, ¿sí? Ok. Tengo otra pregunta. Fíjate que sí es interesante. Otra pregunta, nos pregunta por aquí Edgar Miranda, nos dice, ¿a qué niveles puede elevar el cortisol una droga o el alcohol? Bueno, de entrada, cuando ya hay una sustancia diferente en el cuerpo, como llámese cualquier tipo de droga, en ese caso, o vamos a hablar de alcohol, ¿qué hace el alcohol? Bueno, el alcohol, la droga, inhibe el momento o la realidad. Tú puedes estar pasando por un momento emocional muy fuerte en el que estás sufriendo ansiedad. Algunas personas que llegan a usar alcohol o algún tipo de sustancia, llámese droga, y que han tenido niveles de cortisol alto, llegan a experimentar más ansiedad. Sí. Más ansiedad a tal motivo que muchas de las veces se llegan a encontrar en urgencias, en hospitales, con taquicardias arriba de 100, 120, pero ya hay una combinación entre los niveles de estrés mantenido o estados de ansiedad, más el alcohol y las drogas, o las sustancias que puedan sumar, y los efectos pueden ser de ese tipo. No voy a decir qué tipo de droga, porque van a decir, lo voy a buscar para hacerlo, a ver si me siento así. No lo voy a decir, pero sí, en algunas personas, esos estados emocionales en que la persona está triste o quiere fugarse de la realidad o quiere dejar de pensar que nadie lo quiere, que se quiere matar, estos pensamientos o esta ideación suicida, en algunas personas el alcohol y las drogas inhibe todo ese estado emocional, todo ese estado psicológico, fisiológico, y lo logra meter a un estado de relajación, pero es momentánea. Claro. Es momentánea y el ciclo es vicioso. O sea, el ciclo es vicioso porque te va sobreestimulando a que vuelvas a ingerir más droga, más alcohol para sentirse así, pero empiezas a caer en ese problema ya de adicción. Entonces, tampoco es bueno. No, no, no. ¿Sí? De hecho, perdón, creo que es la peor tontería que puede cometer uno. Sí. Que estando en estado de ansiedad, te hagas el consumo de ese tipo de sustancias, ¿no?
¿Por Sí. qué? Porque generas neurotransmisores. Sí, Y siempre. de ahí que precisamente venga esa dependencia, ¿no? Sí, En el caso del alcohol, es un grupo funcional, hablando un poquito de bioquímica, sí. es un grupo funcional que no genera la aparición de un neurotransmisor como tal. Por lo tanto, no existe una dependencia a nivel celular o fisiológico por parte de alguien que diga necesito tomar alcohol. Es una cuestión más que tiene que ver con la psique, ¿no? Con la voluntad. ¿Y Sí, dónde está la voluntad? Lo mencionaba primero en en el lóbulo frontal o prefrontal, y es una parte muy sensible, hipersensible. así es. Entonces, en momentos de estrés, de ansiedad y sobre todo de alcohol y droga, se pierde esa parte razonable, ¿no? Así es. Y bueno, dependiendo ya también del tipo de drogas que también se haga uso, Sí, es en donde sí se pueden generar neurotransmisores que por eso generan esa dependencia y ya existen terapias más especializadas para poder quitar esa dependencia. En el caso de esta droga que ya hicieron recreativa, sí, pues se genera lo que son los endocannabinoides, ¿no? ok, Pero que todavía no llega a ser tan dependiente, ¿no? De quien la consume. Hay quienes pueden estar años y años, pero insisto, es como el alcohol, es una cuestión ya más de voluntad, ¿no? ok. Conozco casos muy cercanos donde gente estuvo consumiendo esta droga recreativa por un cierto periodo de meses y en cuestión de decisión nada más la dejó. No Ok. tuvo ningún problema así de... También es importante, fíjate, comentar que ese tema del alcoholismo y la drogadicción, después lo vamos a tocar más a fondo, porque estos problemas de alcoholismo y drogadicción van muy de la mano con los trastornos de personalidad. De hecho, es ahí donde los podemos ubicar. Y digo por qué ahí los podemos ubicar, porque en un trastorno de personalidad, que es lo que se hace en psicoterapia, se hace un diagnóstico multiaxial. ¿Qué quiere decir esto? Se recogen datos desde la niñez, el apego hacia los papás, o si no tuvieron un círculo donde estuvieron papá y mamá, donde se desenvolvieron, y desde ahí se van viendo varios aspectos, por eso se llama multiaxial, para poder diagnosticar un trastorno de la personalidad. El más típico que se da, o el más casual por prevalencia entre las personas que consumen alcohol y drogas, es el trastorno límite de la personalidad, el famoso borderline o el TLP. ¿De acuerdo? Este trastorno de la personalidad, para Edgar Miranda, que nos está ahí comentando, es el que ronda entre las personas que tienen una adicción al alcohol y las drogas. Yo trabajé mucho rato por ahí con ellos y era el que más prevalecía de todos los trastornos. Claro, hay otros de la personalidad, pero este es el que más se enfatiza y el que más permanece en este tipo de grupos, ¿no? No sé por qué pensé en el Fragmentado. La película, ¿sí la viste? Sí, sí, sí la vi, sí, sí la vi. También eso es otro tema, ¿eh? Está muy rudo eso. Está muy rudo, sí. Y sí, Sí, se sí, da. sí. Bien, también por aquí nos preguntan, Sí. bueno, nos están diciendo, a ver, dice Herendira, por lo que entendí, la primera que escuché de esto es que también al estar siempre en estado de estrés, se dispara cortisol y pasa esto del secuestro y pueden generar una explosión de ira. Tengo mi hipótesis de que este estrés o supervivencia del cortisol, porque es una hormona del estrés, es un factor importante para desencadenar trastornos de la personalidad. Podría ser trastorno de la personalidad antisocial porque el cortisol puede afectar la corteza prefrontal. Es correcto, puede afectar la corteza prefrontal. De hecho, en un estado de ansiedad o en un estado de alerta, como lo mencioné, como lo mencionaba Ricardo, no piensas. Y si no tienes un proceso psicoterapéutico, pues lo que menos lo que menos puedes es pensar. Perdón, y es que sí, yo creo que estoy de acuerdo contigo. En el estado de ansiedad, en un estado simpático. Y aparte no lo reconoces, o sea, no sabes qué está pasando contigo. Sí, no, porque recuerda que estás en modo huida, Ajá. estás en modo sobrevivencia. Sí, Entonces no razonas, reaccionas. sí. ¿A qué? A los Bueno, fenómenos no fisiológicos. pero sí, pero más allá, fíjate, ¿a qué reaccionas? Todo tu sistema de creencias ahora se vuelve contra ti. ¿Sí? Sí. Lo que le llaman que ahora tu yo interno
te está dando bofetadas, ¿no? Sí. Entonces, todo tu sistema de creencias, lo que tú has interpretado, ahora se te voltea. Por eso ves a todo el mundo, bueno, por lo menos a mí me llegó a pasar en esos estados de ansiedad que viví, donde todos eran mis enemigos, ¿no? Sí. Y nadie se me acerque, nadie me hable, y a la vez quiero que todos me escuchen, ¿sí? O sea, Sí. es un mover de emociones tremendo, Sí. ¿sí? Entonces, yo creo que también la base de esto es qué creencias tienes. Lo que hablábamos la vez pasada, ¿cuáles son tus diálogos internos? ¿Qué Sí. has heredado de papá y mamá? ¿Qué has aprendido, no? Así es. Porque eso es un aprendizaje en Sí. tu propio contexto, en tu propio núcleo, que es la familia. Exacto. Entonces, cuando viene este choque, y hablábamos precisamente del matrimonio, ¿no? Yo siendo un puntito con mis creencias, viene otro puntito con sus creencias, Sí. y chocan, entonces uno tiene que estallar. Y entonces empieza esa confrontación. No, es que a mí me molesta hasta que duermas con la puerta abierta, ¿no? Claro. O me molesta que dejes la ropa interior en el baño. Entonces viene todo eso. O mi mamá me dijo que me casara con alguien diferente. Sí, exacto, ¿no? Ajá. Pero ya en un estado más individual, sí, por supuesto, tiene que ver todo lo que, como has vivido, lo que has interpretado, y que de pronto como que te, no sé cómo decirlo, la vida te empieza a pasar factura y te cuestiona que si es verdad eso que tú estás creyendo, ¿no? Claro. Te lo pone a prueba y sale, ¿no? Sí. Entonces ahí es cuando sale lo que verdaderamente sientes, tu personalidad. No sé si por ahí va lo que están comentando esto Sí. de las personalidades múltiples, no sé. Trastorno de personalidad antisocial. Se Ajá, puede dar, antisocial. tienen que ver varios factores. Es un diagnóstico que se tiene que llevar más a detalle. No necesariamente tiene que ser el cortisol el que derive, son varios factores. Yo hablaba hace rato de una predisposición biopsicosocial y lo mencionaba en la línea de explicar esta parte de lo que es la desregulación emocional. Entonces, Claro. tienen que ser varios factores, no necesariamente tiene que ser el cortisol. Digamos Es que- esta parte del cortisol que yo explico, o que explicaba también muy atinadamente Ricardo, ronda en la parte fisiológica y la parte que puede ayudarte a ti a regular. Y una de esas, yo de manera individual lo tengo que decir, ya lo empecé a hacer: cambiar mi alimentación, tomar más probióticos, más verde, más fruta, salir a hacer una actividad deportiva al nivel abierta, no en una máquina o en un lugar encerrado. Sí. Los especialistas recomiendan que sea en un bosque, en una montaña, en la playa. A lo mejor no tienes esa facilidad de poder estar en un lugar así abierto, pero sí que generes de 20 a 30 minutos de ejercicio, por lo menos cada tercer día, porque el ejercicio es la parte clave Claro. para eliminar todas estas sustancias que son, o estas transmisores, Sí, y esta hormona del cortisol. Es la parte, esta es la parte esencial de comentar, esta del cortisol. ¿Por qué? Porque te va a ayudar más rápido y te va a permitir entrar en esta fase que todos los psicoterapeutas siempre les pedimos a los pacientes. Un paciente que llega conmigo en ansiedad, lo primero que tratas de meterlo es a ese entrenamiento, a esto que te acabo de decir ahorita, y sobre todo que duerma. claro. Que duerma, porque si no duerme, si no está durmiendo como tal, se nos va a hacer muy difícil que entre en un estado en el que podamos bajar esa, como me llegaba un paciente y me decía, es que a veces no sé ni dónde estoy, es que a veces me siento hasta mareado, mire, sí, todo se está dando vuelta y cierran los ojos, pero no, o sea, son los efectos que traen ellos por todas estas sustancias químicas que están en el cerebro y por esta intoxicación. De hecho, ahorita que lo mencionas, tengo un artículo, no Sí. tengo ahorita a la mano, te lo traigo Claro. en el siguiente programa, Sí, pero está muy interesante porque es un experimento que hicieron con los Marines de los Estados Unidos, sí, donde no los dejaban dormir por 3 días. Entonces ellos estaban en unas instalaciones, digamos como en este cuarto, iluminado las 24 horas del día. Ellos no tenían ninguna referencia de la hora. No había reloj, no había ventanas. Oh, no qué sabían, estrés. sí, o sea, ellos no sabían cuándo oscurecían, solo dependen de su reloj biológico. claro. Y entonces resulta que cuando ya estaban durmiéndose, o sea, por ahí sonaba una chicharra, sonaba algo que no los dejaba, ¿no? Y Ok. todo el tiempo la luz prendida. Entonces, al partir del tercer día, algunos de ellos decían que ya empezaban a ver sombras.
Incluso Los otros delirios decían, tremens, ¿no? Sí, otros decían que ya empezaban a escuchar voces. Delirios auditivos. Así es. Entonces, cuando lo que tú acabas de decir claramente, cuando no hay un buen descanso, y creo que este es uno de los pilares que hay que tomar en cuenta, Sí. cuando no hay un buen descanso, vienen todo este tipo de trastornos que te empiezan a provocar un ataque de pánico. O sea, imagínate, alguien que normalmente De ansiedad. trabaja y de pronto no duerme bien y tiene por ahí una crisis donde escucha voces y te espantas. Y Generas un miedo. déjame hacer otra parte esencial ahí. Los pensamientos también son auditivos. Sí, ¿no? Y es que la mente se te dispara. Sí. Ahí está el sistema de creencias confrontado y empiezas a sacar qué es lo que tienes verdaderamente. O me estoy volviendo loco. Y hay quienes, ¿no? Que en mi casa hay fantasmas o qué sé yo, y que tengo esquizofrenia. O sea, Sin estar bajo ninguna sustancia. Sí, no. Lo que pasa es que simplemente es una acumulación de que no has acumulado estrés, has acumulado cansancio. Cortisol. Exactamente. Y entonces se te va la mente y te vas, y entras en un estado de ansiedad generalizada y luego ya no sabes ni para dónde darle. Ok, muy bien. Fíjate, te quería comentar, ya casi estamos terminando, son las 7:04. Sí. Díganos de dónde nos contactaron, pónganos ahí en sus comentarios de dónde son, participen, de dónde nos escriben, de dónde nos escuchan, dónde nos ven. Les comentamos, esto se va a subir el día domingo, el día lunes a más tardar a la plataforma de Spotify. A YouTube se sube mañana. Sí. Mañana se sube completo a YouTube para que lo puedan volver a ver. Va a estar unos días completo aquí en el Facebook, pero después vamos a hacer diferentes cortos para que las personas lo puedan ver y ver cuáles son las partes importantes. Antes me quiero despedir y también para que prepares tu conclusión. Sí. Yo quiero preparar la mía y dice lo siguiente, mira, a ver, dame aquí un minutito. La tengo. Bien, aquí está. Dice, por ejemplo, las personas en factores de estrés. Vamos a analizar los diferentes tipos de factores. Vamos a hablar de 4. Sí. Por ejemplo, la persona sensible. La persona sensible se convierte en una persona muy vulnerable cuando está bajo factores de estrés. Muy vulnerable. O sea, se siente que todo, hasta si la veo con un lápiz así, o si lo tiro así, lo va a lastimar y la puede perforar. Así es. La persona que es sensible en estados de estrés o de estrés mantenido o de ansiedad se convierte en una persona muy vulnerable. Bueno, la persona que es tímida pues se bloquea completamente. No puede hacer nada. El que es impulsivo, este tipo de persona impulsiva, es más agresivo en esos estados de estrés. El que es impulsivo se vuelve agresivo. El que le da vueltas a las cosas pues es más obsesivo y entra en un pensamiento bucle. ¿Qué es el pensamiento bucle? Repito, el pensamiento bucle es el pensamiento intrusivo, rumiante o el pensamiento automático. Y le da vueltas, y le da vueltas, y le da vueltas a lo mismo. Por ejemplo, puede ser, es que me dijo tal cosa y no me lo puedo sacar de la cabeza. Seguramente tiene un problema conmigo. Sí, y lo vuelves a repetir. Exacto. Y vuelves a caer en el mismo proceso, vuelve un pensamiento bucle. Bueno, esto le pasa a las personas que le dan muchas vueltas a las cosas. El perfeccionista, pues cae en un estado de insatisfacción vital porque nada está a la altura de lo que él quiere en esos momentos de estrés. Y pues algo muy importante y con lo que quiero terminar, hoy en día no hay como tal un sentido, las personas no tienen un sentido de lo que es la vida. Y esto lo decía Aristóteles. ¿Cuál es el sentido de la vida? Desde el año 150 a.C., ya Aristóteles lo planteaba y decía, el sentido de la vida tiene que ser aquel que tú le das a cada una de las cosas. Y puede ser este momento, puede ser el momento que tengas con tu familia, el momento en el que estés también tú solo, ya lo dijo también, lo dice el psicólogo Walter Rizzo, ese momento de soledad también no quiere decir que estás en un momento de desahuciado físicamente. También la soledad es buena y la puedes disfrutar y le puedes dar sentido. Pero ahora en día estamos en un estado drogodependiente emocional y lo podemos ver en las diferentes redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter. Estamos revisando constantemente la pantalla del celular
ver quién le dio like a nuestros comentarios, ver quién reaccionó a nuestros comentarios, pero lo usamos de manera mal enfocada o mal canalizada. Esto no le da sentido como tal a la vida, como lo menciona Aristóteles, o como puede ser de manera funcional. ¿Por qué? Porque esto es momentáneo. Y si es darle sentido o reaccionar de manera alegre o de manera feliz a un comentario o a una estimulación, a una pantalla, pues entonces ¿a qué horas estás viviendo? Claro. ¿A qué hora estás llevando tu vida a cabo de manera física para interactuar? Interactúas en el mundo, pero a través de un teléfono, a través de un dispositivo. Y si lo sumas de que el dispositivo, la luz que emite esta pantalla, pues hace una reacción en el hipotálamo, que aparte puede caer en esto que vuelvo a decir, en un estado de estrés mantenido. Y con esto quería terminar. No sé cuál sería tu conclusión. ¿También? Pues dentro de esa misma línea que tú mencionas, es muy interesante. Creo que esa es la pregunta que más ha trascendido a lo largo de la historia humana, Sí. lo que tiene que ver con la vida. Y quizás por ahí tenemos que definir primero qué es vida. Sí. Y honestamente creo que vamos a entrar en una paradoja. O sea, no va a haber así como una definición que podamos dar generalizada. Sí. Cada quien tiene una definición muy particular. Esa es una de las primeras preguntas que nos hacen en la carrera de biología, ¿no? Primero defínenme qué es vida. Y pues no se puede definir. Por bios, ¿no? Tal vez. Sí, invito a mis amigos psicólogos que nos ven que se hagan esta pregunta también y traten de definir qué es vida. Y generalmente a mis alumnos de biología, cuando me tocaba con ellos darle clase alguna vez en México, yo les hacía esa pregunta y me respondían con las características de lo que se ha definido como un ser vivo, pero no me están definiendo lo que es vida. Me dicen, es que vida es el que nace, crece, se reproduce y muere. Esa es la definición técnica de... Y que también nos sirve, porque les decía, ok, a ver, entonces las mulas no están vivas, porque las mulas no se reproducen, ¿no? Y entonces ya los metes como que en esos predicamentos, Sí, ¿no? Entonces, ¿qué es vida de entrada, no? Si no podemos definir qué es un ser vivo, bueno, ya, o sea, obviamente... ¿La respondes o la dejas ahí? Sí, no, La pregunta, digo. No, yo la dejo ahí, o sea, ¿qué es vida? O sea, ese concepto. Y podríamos agregarle cómo darle sentido a esa vida. Ahora, eso ya es moverte por otro lado. Entonces, tú sabes que dentro de la línea espiritual que yo me muevo, Sí. evidentemente sí hay un sentido, evidentemente sí hay una razón, Sí. ¿sí? Y es donde digo, ya existen muchos pensamientos, cada cabeza es un mundo, pero todos vivimos en este. Y yo lo que siempre he dicho, y se los he dicho a las maestras del colegio, A todos. sí, yo les he dicho, si yo estoy sentado aquí viendo esta computadora y tú estás un metro más allá, sentado en un ángulo de 90 grados, y otro está sentado en un ángulo de 140 grados y más allá, 2 metros allá, y los tres queremos hablar de la computadora, ¿quién va a tener la mejor visión? ¿Quién va a poder expresar mejor lo que es la computadora? El que definitivamente está más cerca y que está palpándola. Sí. El que está lejos no me puede hablar de esto porque no va a tener... No sabe. No lo ve a detalle. Puede hablar de manera subjetiva. Exacto, me puede hablar incluso de una manera muy efímera. ¿A qué voy con esto? En mi línea, insisto, en mi línea espiritual, Sí. existe una verdad. Ok. Existe una verdad. Y esa verdad ya ha sido revelada desde hace 4000 años. Y pues... Compártela con el público que nos está escuchando. Adelante. Va a haber algunos que sí es respetable si la aceptan, Sí, claro. o no. La Torah. Tenemos la Torah, donde está la instrucción. No ¿Qué es una el ley. Antiguo Testamento? Exactamente. Son los primeros 5 libros que Ok. corresponden al Antiguo Testamento. Okay. Entonces lo demás es Tanaj. Y Brit Hadashah, que es el Nuevo Testamento, es una parte, una extensión de todo esto. Ok. Bien. Dime, adelante. Lamentablemente, las interpretaciones hacen que se generen distintas corrientes religiosas, Sí. pero ahí jamás se habla de religión.
Ahí se habla de un modo de vivir. Y de personas. Exactamente, se habla de un modo de vivir que en resumen, para cerrar rápido, no te va a traer consecuencias. ¿A qué me refiero con consecuencias? Por cargos de conciencia. Y por eso en la Torá y a lo largo de todas las escrituras aparecen casos de ansiedad. Okay. Y Yeshua HaMashiach, que en el cristianismo se conoce como Jesucristo, Sí. él dijo: por nada estés ansioso. Okay. Después sería interesante armar un tema referente a eso, porque sí, la ansiedad no es de ahorita, de hace 2 años, ni hace 5 años. No, eso es de que el ser humano existe. Sí, el ser humano existe. Bien, pues Heréndida Gómez nos dice que es de la Ciudad de México, nos felicita. Gracias. Dice que le encantó el programa. Gracias, Heréndida. Gracias. Por aquí puedes interactuar con nosotros. Suscríbete al canal de YouTube, Heréndida, Sí, y síguenos sí, también, por favor. sí. Les recordamos, tenemos 4 conectados. En YouTube estamos como Metacognitivos TV, con mayúscula. Así es. TV. No, sí, Metacognitivos TV con mayúscula. Ok. En Spotify estamos en Metacognitivos. normal, con el logotipo del cerebro que tenemos en Facebook. Y en Facebook estamos como Metacognitivos, ¿sale? Entonces suscríbanse, denle like, activen la campanita para que puedan llegar esas notificaciones. Toda la semana, todos los días estamos subiendo información. En esta semana que pasó, pues estuvimos subiendo información referente al cortisol, referente a la adrenalina, diferente a cómo actúa, para que ustedes vayan entrando en esta parte y también les interese. Algo importante, y termino porque ya estamos en 1:15, cuando la persona o el paciente se hace consciente de su situación, del origen, de dónde está su problema, cambia para bien, o lo que llamamos sana. Hay sanación, hay cambio, hay modificación de conducta y hay mejoramiento, porque empieza a haber una plena conciencia del por qué te sientes así, del por qué piensas así, del por qué vives así. Entonces, cuando hay ese niveles de conciencia altos y hace consciente todo esto que vienes padeciendo, es ahí donde está y representa el cambio significativo para ti. Bien, nos despedimos. Ricardo, ¿algo quieres decir antes? Ya nada más, para esto último que tú acabas de decir, también tiene un respaldo bíblico. Sí. Lo menciona en el cristianismo, se conoce como el apóstol Pablo. Sí. En la línea que yo me muevo es Shaul Rabenu. Sí. Y entonces lo que dice es: cambia tu manera de pensar para que cambie tu forma de vivir. Perfecto, ¿Sí? Excelente. Pues ahí está el mensaje también. Terminamos, nos despedimos y síguenos, ahí vamos a estar. Que tengan muy buena tarde, muy buena noche, descansen, aprovechen ese día, es un día muy bonito, salgan con su familia, todavía están a tiempo, abrácenlos. El amor es una parte muy importante para contrarrestar todos estos niveles de ansiedad, de depresión, de tristeza. Abrácenlos, y el mejor gimnasio para aprender y salir adelante es la familia. La familia, sí. Es el mejor gimnasio. Así es. Y ellos son los mejores jueces. Nos despedimos, cuídense. Shabbat Shalom para todos ustedes. Adiós. Adiós.